¿Sabías que la obediencia completa a Dios es más valiosa que los sacrificios realizados sin fe? ¿Sabías que el actuar por temor al hombre y no por confianza en Dios habla de un carácter inadecuado para liderar la batalla por la restauración? Dios les bendiga, familia Restaura. Hoy continuamos con el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 1 al 23, donde se narra la gran primera desobediencia de Saúl como rey, quien desesperado ante el ejército filisteo usurpa el papel sacerdotal, ofreciendo un sacrificio ilícito en lugar de esperar a Samuel. Como resultado de esto, Samuel profetiza que el reino de Saúl no perdurará, marcando el inicio de su declive espiritual y el rechazo de Dios. Y vemos en los versículos del 1 al 7 que Jonatán, hijo de Saúl, ataca una guarnición filistea, lo que provoca que los filisteos reúnan un ejército masivo. Y el pueblo de Israel, aterrorizado por la superioridad enemiga, se esconde en cuevas y fosos. Y de hecho, muchos huyen. En los versículos del 8 al 12 encontramos que Saúl esperaba en Gilgal a Samuel para ofrecer sacrificios antes de la batalla, tal como se le indicó. Pero al ver que pasaban los 7 días y que su ejército se dispersaba por miedo, Saúl entra en pánico y comete el pecado de ofrecer el holocausto él mismo, invadiendo el rol sacerdotal. En los versículos del 13 al 15 se habla del juicio de Samuel. Samuel llega justo al terminar el sacrificio y reprende a Saúl por desobedecer el mandamiento de Dios. Samuel declara que debido a esto, Dios buscará a un hombre conforme a su corazón para reinar y que la casa de Saúl no duraría. En los versículos del 16 al 23 resalta la fragilidad de Israel. No habían herreros en toda la tierra de Israel. Los filisteos prohibían la fabricación de armas para evitar que los hebreos hicieran espadas o lanzas. Los israelitas debían bajar a territorio filisteo para afilar sus herramientas agrícolas, rejas, azadones, hachas, pagando un precio por ese servicio. Obviamente, al momento de la batalla, nadie en el ejército de Saúl tenía espada o lanza, a excepción de él y de su hijo Jonatán. Familia, veamos este pasaje como un espejo. Miremos cómo los enemigos, llamados miedo, impaciencia y falta de confianza, destruyen la unidad y el diseño racional, pero aún más, evita que Dios se glorifique, porque la victoria depende de Dios, no de los recursos humanos. Yo quiero que llevemos estos errores cometidos por Saúl a nuestra relación matrimonial y también a la situación de proceso. Número 1. ¿Qué sucede cuando tomamos el control por desesperación? Vemos que el error de Saúl fue ese, entrar en pánico al ver que el tiempo pasaba, el ejército se dispersaba y el enemigo acechaba. Saúl decidió actuar bajo sus propias reglas. Analiza si te ha pasado en medio de tu proceso. ¿Has mirado el tiempo? ¿Has mirado que el enemigo está cerca, que acecha y sientes que no tienes respuesta? Analiza si todo ello te ha llevado a actuar desde tus propias fuerzas. Número 2. Justificar las malas acciones con buenas intenciones. Saúl argumentó que ofreció el sacrificio porque el enemigo venía y él necesitaba la bendición de Dios. Usó una razón piadosa para camuflar su desobediencia. Y esto nos deja claro que el fin no justifica los medios. Las malas actitudes o falta de transparencia dañan la relación, sin importar la buena intención que las motivó. Número 3. El peligro de buscar culpables en lugar de asumir la responsabilidad. Saúl, al ser confrontado, culpó al pueblo que se dispersaba y a Samuel por tardar. No reconoció su falta. En el matrimonio suele pasar ante los conflictos. El egoísmo lleva a señalar solo los errores del cónyuge y esto daña cualquier tipo de relación. Y es donde la salud matrimonial requiere madurez para decir: me equivoqué, actué por impulso y te pido perdón, sin añadir excusas. Número 4. El desarme espiritual y el aislamiento. Los filisteos quitaron los herreros a Israel para dejarlos sin armas. Solo el rey y su hijo tenían espada. El pueblo estaba indefenso. En el matrimonio, el enemigo hace lo mismo. Busca desarmarnos quitando la oración en pareja, la comunicación honesta y el perdón diario.
Un matrimonio sin estas herramientas queda expuesto y vulnerable a cualquier ataque o crisis. Yo te pregunto, ¿qué herramientas de protección has descuidado y necesitan recuperar hoy? Por ejemplo, tiempo de calidad juntos, fe, diálogo. Familia, miremos este pasaje no como un final trágico, sino como una advertencia de los errores que causan el quiebre y las bases correctas para reconstruir desde las ruinas. Llevemos todo esto a nuestro proceso de restauración. Número 1. Identifiquemos la raíz, tal como lo hemos enseñado siempre aquí en Restaura, la raíz. En el caso de Saúl hubo pánico y desobediencia, pero vemos que la crisis de Saúl comenzó mucho antes del sacrificio. La crisis nació del miedo. Y más aún al ver que las cosas no salían en su tiempo, descuidando así las instrucciones que ya Dios le había dado. Sabemos que en el quiebre de nuestro matrimonio, el colapso de este rara vez ocurre por un solo evento, sino que suele ser el resultado de acumular decisiones impulsivas, impaciencia y descuidos espirituales o relaciones cotidianas. Por eso es necesario identificar honestamente qué malas decisiones bajo presión o descuidos mutuos nos llevaron a la separación, asumiendo obviamente la responsabilidad individual sin solamente culpar al otro. Número 2. El peligro de las soluciones rápidas e improvisadas. En el pasaje, Samuel se sintió presionado y forzó una solución. Dice el versículo 12. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él intentó arreglar un problema espiritual con un acto mecánico y desobediente. En nuestro proceso de restauración existe la tentación de apresurar la reconciliación, pero la restauración verdadera no se logra con parches rápidos, ni forzando los tiempos sin sanar el corazón, ni cambiar las conductas de raíz. Esto solo prepararía el terreno para una nueva caída. Reconstruir requiere paciencia y respetar los procesos de sanidad. Número 3. Del modelo de Saúl, es decir, el orgullo, al modelo de David, el corazón conforme al de Dios. En el pasaje, Dios le quita el reino a Saúl para dárselo a un hombre conforme a su corazón. Saúl justificó su error, mientras que David, en su futuro pecado, se humilló y se arrepintió profundamente, genuinamente. En el proceso de restauración, un matrimonio roto no puede reconstruirse bajo las viejas actitudes de orgullo, de soberbia o de autojustificación al estilo de Saúl. Número 4. Forjar nuevas armas juntos, es decir, salir de la indefensión. En el pasaje, el enemigo había dejado a Israel sin herreros ni armas. Estaban desarmados y dependían del enemigo hasta para afilar sus herramientas de trabajo. En el proceso de restauración, se debe volver a abrir la herrería. Se deben forjar nuevas herramientas de protección. ¿Como cuáles? Como la terapia en pareja, la consejería pastoral, los acuerdos claros de convivencia, la transparencia absoluta, la restauración de la vida de oración juntos. Ya no pueden pelear más desarmados. Así que, tu mujer, tu varón, que hoy estás luchando sola por tu matrimonio, y aunque tu cónyuge muestre indiferencia, rechazo o abandono, este pasaje cobra un significado profundamente personal. Este pasaje se convierte en una guía de supervivencia emocional y espiritual para no cometer los errores de Saúl bajo la presión de tu vida. Y es por eso que el consejo es: número 1. No fuerces los resultados por desesperación. Ese fue el error de Saúl. Ver la indiferencia de tu cónyuge o a lo mejor el avance del divorcio. Claro que genera un pánico legítimo y la tentación es hacer que las cosas pasen a la fuerza. Rogar, manipular, enviar mensajes obsesivos, usar a los hijos o exigir respuestas. Forzar la restauración bajo desesperación usualmente aleja más al otro. Tu lucha hoy no es por controlar las acciones de tu cónyuge, sino controlar tus propios impulsos, esperar en Dios y respetar el proceso del otro. Ese es el acto más difícil, pero el único que mantiene las puertas abiertas. Número 2.
Cuida tus emociones y tu propia integridad. Saúl intentó camuflar su desobediencia e impaciencia diciendo que buscaba el favor de Dios. En la lucha unilateral es fácil cruzar líneas de dignidad o autorrespeto con la justificación de salvar el matrimonio. Puedes llegar a tolerar malos tratos crónicos, traiciones continuas o humillaciones insostenibles bajo una falsa premisa de amor. Dios te llama a luchar por el pacto, pero no a destruir tu identidad ni tu integridad en el proceso. Tu camino de restauración debe ser limpio, transparente y digno. No uses métodos oscuros o manipulación emocional para retener a alguien. El diseño de Dios siempre respetará la verdad. Número 3. Enfócate en ser el cónyuge conforme al corazón de Dios. Qué hermoso, ¿no? Sabes que ante la falla de Saúl, Samuel anuncia que el Señor está buscando a otra persona, un hombre conforme a su corazón. Ese hombre resultó ser David. Tú no puedes cambiar el corazón de tu esposo, de tu esposa. Esa es tu realidad. Pero es que ese también es el trabajo del Espíritu Santo. Tu única responsabilidad en este momento es tu propio corazón. Quita los ojos de lo que el otro no está haciendo y ponlos en lo que Dios está haciendo en ti. Usa este desierto para sanar tus propias heridas, corregir tus errores del pasado y madurar espiritualmente, para que cuando ese matrimonio se restaure, estés listo para ser un mejor cónyuge. Del otro se encarga el Señor. Número 4. Mantén tus armas espirituales afiladas. No te dejes desarmar. El enemigo, es decir, los filisteos, se aseguraron de quitarle los herreros a Israel para que no tuvieran armas con que defenderse. Ellos querían un pueblo que dependiera de ellos. Familia, tanto el desánimo, el cansancio y el rechazo diario de tu cónyuge son las estrategias del enemigo para quitarte los herreros, para desarmarte. Busca dejarte sin fuerzas para orar, sin fe para creer y aislarte de personas que te apoyen. No puedes pelear esta batalla sin tus armas. La oración constante, el silencio sabio, el amor incondicional, pero con límites saludables y una comunidad de fe que sostenga tus brazos. No permitas que el rechazo de tu cónyuge o que el tiempo que ha pasado o la supuesta felicidad que profesan los que están en pecado te desarmen espiritual y emocionalmente. Yo quiero dejarte algunas pautas prácticas y espirituales para sostenerte en la brecha mientras proteges tu integridad y tu paz mental. Número 1. Pon límites saludables. Establecer límites no significa rendirse, ni cerrar la puerta a la reconciliación. Simplemente significa frenar el desgaste para poder resistir a largo plazo sin destruir tu dignidad. Por ejemplo, número 1. Poner límite a la mendicidad emocional. No ruegues, no supliques afectos, ni persigas. Expresa tu deseo de restaurar la relación una sola vez y con claridad si Dios te permite y te da el momento adecuado. El momento adecuado. Si no lo es, solo abrirás más heridas. Luego dale el espacio a tu cónyuge, porque perseguir activa el mecanismo de huida de la otra persona. Número 2. Pon límite a la manipulación y la hostilidad. Si el contacto o los mensajes enviados y recibidos solo sirven para reproches, para insultos o para descargar culpas, pues corta esa comunicación cortésmente. Dile: quiero hablar contigo, pero no bajo estas circunstancias. Mejor hablemos cuando estemos más calmados. Número 3. Pon límite a la triangulación de los hijos. Si hay hijos de por medio, mantén la conversación estrictamente enfocada en su bienestar y en la logística al respecto. No hables de los problemas de la pareja con ellos, ni permitas que tu cónyuge los use como mensajeros. Número 4. Limita la información. No reportes cada detalle de su día a día, ni vigiles sus redes sociales. Esto alimenta la ansiedad. Enfócate en tu crecimiento personal, laboral y espiritual. Tu estabilidad debe depender de Dios, no del estado emocional del otro. Y quiero dejarte con esta oración como guía para esos momentos de intimidad con el Señor, donde tu corazón se alinea al corazón del Padre y ahí puedas blindar
tu mente de todo dardo del maligno. Quiero que allí donde estés, cierres tus ojitos y vayas repitiendo conmigo. Hoy, Padre amado, vengo ante ti reconociendo el peso de esta batalla. La presión es mucha, el tiempo pasa y el enemigo de mi hogar intenta llenarme de pánico como a Saúl. Padre, yo renuncio en este momento a tomar el control por la fuerza, a manipular las circunstancias o mendigar amor. Padre, te entrego a mi cónyuge y di en este momento su nombre. Sé que no puedo cambiar su corazón de piedra, pero tú sí puedes transformarlo en un corazón de carne. Te pido que quites la venda de sus ojos y que silencies las voces externas que le confunden y que tu Espíritu Santo sea quien le confronte en su intimidad. Señor, mientras tú trabajas en su vida, trabaja también en la mía. Hazme un cónyuge conforme a tu corazón. Quiero ser libre de rechazo, por eso renuncio hoy a toda amargura de mi alma y te pido que me des la sabiduría para mantener límites firmes que reflejen amor propio y respeten tu diseño. Declaro que mis armas espirituales no me serán quitadas. Me visto con la armadura de la fe, de la palabra y de la oración. Y te pido las fuerzas físicas y emocionales que necesito para resistir con paz, sabiendo, Señor, que mi valor viene de ti y no de la decisión de la otra persona. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.